obligar a los señores de que salgan absueltos en la doble instancia. Muchas gracias al oyente. Sí, vendrán las demandas. La ley Andrés Felipe Arias, la parapolítica buscará sanear sus cuentas. Pues Juan Pablo, me permito informarle que esta señora también está cumpliendo años hoy. 50 añitos, pero está como un lulo, Juan Pablo. J-Lo, sí señor, Jennifer Ahí López. está. La tengo presente Escúchela. entre los del 24. Escapándonos, lejos del ruido del mundo, donde nadie nos juzgue, Juan Pablo. Además, qué mujer para ser pluridisciplinaria y multitask. Actriz, cantante, bailarina, compositora, diseñadora de modas, empresaria, productora de televisión, coreógrafa, perfumista y filántropa. ¿Qué más quiere usted hacer a los 50 años? Y buena mamá. Además, bueno, y además, hermosa. Pero esa sí es buena mamá, en todo el sentido. Vicky, ¿qué tenemos para hoy? Julio, pues usted puso nos tocó pagar. Yo estoy indignada con el cuento de que nos toca pagar. Hizo hartos Entonces trinos, Vicky. voy a proponer un hashtag para las 12, Julio, que paguen ellos. ¿Por qué nosotros? Que paguen Está ellos, que buenísimo. paguen los que trajeron a Odebrecht, que paguen los que les dieron los contratos, que paguen los que recibieron coimas, que paguen los que recibieron los sobornos, que paguen los que recibieron plata de la campaña, los que decidieron por qué nosotros, que paguen ellos. Buenísimo, pero a mí me da pena preguntarle a Vicky porque ella nunca se sabe su numeral. Sí. ¿Cómo es el numeral? Numeral, que paguen ellos. Berraca. Listo, ya subo mi trino. Que Y por si paguen acaso, ellos. tengo a Pablo Felipe Robledo ya sentado aquí Uy, al lado uy, mío uy, uy, uy. y a José Uy, uy, Roberto uy. Acosta, que me tocó ponerlos Uy, separados. En esta esquina, Uy, eso sí se van a cascar. Eso es como el avión, la azafata, el tipo por Uy, mirar la la azafata grabación, que sí, le cascó a la correcto. señora. Sí. Eso es. Eso ahí. O sea, Llamen a seguridad. Sí, hay que llamar a seguridad. vamos a seguir alimentando, nos tocó pagar, pero ya desde la óptica que paguen ellos. Ya subo mi trino, buenísimo. Que Hágale. paguen ellos. Cerramos entonces, nos tocó pagar con cuántos trinos, Juan Pablo. primera posición, primera tendencia en Colombia, Julio, 16.700 No. trinos a esta hora. Me la están poniendo muy dura, Julio. Vamos a ver si los oyentes me ayudan. Que paguen ellos. No, nosotros le vamos a ayudar. Que paguen ellos. Cerramos desde eltiempo.com. No se muevan porque aquí va a haber problemas de seguridad, no solamente de contenido. Vienen dos posiciones muy enfrentadas sobre el mismo tema. Esta es la W. Javier está en eltiempo.com. Las 5 más leídas, Javier. Buenas tardes, Julio. Uribismo se echó para atrás y cambiaría proyecto de doble instancia. El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez anunció que volverá a presentar el proyecto de doble instancia retroactiva que fue radicado este martes en el Senado. Así fueron los robos de las dos licoreras muy importantes en el centro de Bogotá. En dos acciones delincuenciales perpetradas por bandas organizadas fueron saqueadas dos de las cigarrerías y licoreras más reconocidas en el sector, Marandúa y Casalís. Secretario de Movilidad de Bogotá apelará fallo de la Procuraduría. Juan Pablo Bocarejo fue destituido e inhabilitado por 10 años por irregularidades en la licitación de adjudicación del contrato para el sistema de semaforización inteligente. Histórica multa a Facebook, $5.000 millones. La empresa recibió formalmente una histórica sanción por parte de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos. Y Yoreli Rincón en deportes sigue quejándose, pero no habla de veto. La jugadora está haciendo una gran campaña con el Junior de Barranquilla tras ganar el año pasado la Liga Femenina y la Copa Libertadores con Atlético Huila. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, gracias por acompañarnos, estamos listos para contarles lo que está pasando a esta hora y tenemos un tema que les va a interesar a propósito del tema que durante toda la mañana ha tocado Julio aquí en la W, y es que nos tocó pagar la corrupción de Odebrecht, que bien en un comunicado reclamaron, no es de Odebrecht, es del consorcio, del consorcio de Corfi Colombiana, Odebrecht y Solarte, listo. Pues nos tocó pagar, pero yo les propongo a esta hora, ¿cómo así que nos tocó pagar? Que paguen ellos, que paguen los que trajeron a Odebrecht, que paguen los amigos de Odebrecht en Colombia, que paguen los que recibieron plata para las campañas, que paguen los que recibieron las coimas, que paguen los que están en la cárcel y no han devuelto la plata, que paguen los que hicieron mal los contratos, que paguen los que no vigilaron, que paguen los que metieron la pata. ¿Por qué nosotros? Que paguen ellos. Ese es nuestro hashtag a esta hora. 12 del día, 4 minutos. Luz Helena, ¿hay noticia? Sí, señora Vicky, noticia de la Fiscalía, porque ayer conocimos que la Fiscalía capturó a 9 personas presuntamente vinculadas a los casos de corrupción ocurridos en la 4ª Brigada del Ejército con sede en Medellín. Se trata de 4 militares activos, un coronel retirado, 4 civiles que fueron contratistas. Pero ya habló el fiscal general Fabio Spitia, quien explicó que pedirá casa por cárcel a los implicados de estas capturas. Hasta donde tengo conocimiento, ya la mayoría de las capturas ha sido operativizada y debería hacerse la audiencia dentro de... Se va a solicitar medida de aseguramiento. Se va a solicitar medida de aseguramiento intramural. El fiscal del caso, los fiscales del caso ya determinarán si alguna medida no lo es, pero en principio, ante hechos que considera la Fiscalía son sumamente graves, se solicitará una medida de aseguramiento intramural. 12 del día, 4 minutos, que paguen ellos. Ya muchos oyentes nos empiezan a escribir a nuestro Twitter. Que paguen ellos, dice Livapat. Estupendo, así debe ser, lastimosamente así no será. Del deber ser, al ser hay mucho trecho y muchos tráfugas que se interponen. Juanda, nosotros, ¿por qué siempre tenemos que pagar los malos negocios que hace el gobierno con los grandes ricos del país? Numeral, que paguen ellos. Dice por acá, que paguen ellos, que paguen los que nos tienen asfixiados con tantos impuestos, o que vendan los bienes expropiados a los narcos, que pague Odebrecht y Santos con su presidencia, que solo hizo daño a los colombianos de bien. Oscar, numeral, que paguen ellos, y por favor, que se lo descuenten por nómina a los congresistas. No alcanza. Ríanse, por lo menos, no alcanza, ¿no? Tanta plata. 1.200.000.000.000 de pesos. 12 del día, 5 minutos, ya en segundos, Pablo Felipe Robledo, ex superintendente de Industria y Comercio, y José Roberto Acosta, ustedes lo conocen, lo hemos tenido aquí muchas veces, economista y muy juicioso, investigador de este tema Odebrecht. 12 del día, 6 minutos, Andrea, hay noticia. Vicky, pues recuerde usted que la revista Semana dice que varios testimonios de militares comprometen al general César Augusto Parra León, excomandante de la Brigada 12 en Caquetá. Pues le dieron de baja, ¿no? En hechos de corrupción, exactamente. Pues con la W se comunicó uno de los oficiales que según el expediente es testigo en estos hechos de corrupción. Esto aviva aún más la polémica porque él dice, no, yo denuncié penalmente, incluso ya nos pasó la denuncia penal que hizo ante la Fiscalía a la contrainteligencia del Ejército porque según él manipularon su testimonio en contrainteligencia militar. Si yo culpo que esta denuncia fue manipulada, porque como lo dije anteriormente, en ningún momento yo soy testigo de Estrella, ni soy testigo de la supuesta disputa entre los dos señores generales, ni me he prestado para hacer irregularidades donde no puedo hacerlas, ni tampoco es verdad que el señor general Parra estuvo en el año 2017, 2016, eso fue en el año 2017, ¿sí? Asimismo, el contacto que dicen que tenía el señor general Parra para poder manejar dinero, eso es totalmente falso. Yo no lo dije, yo aquí lo reitero, eso fue manipulado por la contrainteligencia del Ejército. Esta denuncia penal la está haciendo el teniente coronel Giovanni Prieto Castillo, oficial de la Reserva Activa del Ejército, quien para el año 2016 era el comandante del Batallón Especial Energético y Vial número 19 en Puerto Rico, Caquetá. ¿Qué pasó? Él descubrió que 17.000 millones de pesos se embolataron y que así se lo hizo saber al comandante del Ejército, el general Mejía. Yo viajé a la ciudad de Bogotá por orden del señor general Mejía para reunirme con él y verificar los dos planes y el faltante del dinero del batallón, el cual pues perdí toda la mañana en Ejército, no me recibió, sale antes de mediodía el señor general Ramírez Cedeño
el jefe logístico del ejército, y me dice que la orden de mi general era verificar qué era el faltante de esos 2 planes, el cual pues yo le dije que era todo, que no había ingresado nada de eso del batallón. Él verifica los documentos que llevo y dice que sí, que la orden que da el señor general Mejía es que ese dinero lo tienen que devolver completo para ser ejecutado en el batallón. Entonces lo que me parece es que pues no se abrió una investigación y no se verificó por qué esos dineros fueron gastados antes y posteriormente pues los devuelven sin ninguna investigación. ¿Quién estuvo detrás de las irregularidades? El teniente coronel Prieto dice que el general Cruz Richie autorizó que los 17.000 millones llenaran otros huecos financieros en el ejército. Cuando se estaba pasando revista de los 2 convenios, encontramos un documento enviado por la Jefatura Logística, la cual el comandante era el señor brigadier general Cruz Richie, en el cual decía que estos convenios los iba a entregar el ejército enviando material de guerra, el cual pues era destinados para gastos de funcionamiento de la unidad. Vicky, el teniente coronel asegura que informó a sus jefes y que efectivamente reconocieron que tocaba devolver esos 17.000 millones de pesos porque no habían llegado nunca al batallón. Diciéndole que tenían que devolver ese dinero para el batallón, para no crear traumatismo en la parte administrativa, ya que este batallón pues le hacían falta vehículos, le hacían falta motocicletas, le hacía falta la parte de casino. Finalmente, Vicky, el teniente coronel asegura que el general Parra no le ordenó un plan para invertir el dinero y que dice que tuvo represalias en su contra. Escuchemos este último audio. Claro que sí, una represalia contra mí, ya que desgraciadamente la contrainteligencia manipuló este documento, hizo unos cambios y unas cosas que yo nunca dije y no sé quién lo recibió. Y pues desgraciadamente por esta manipulación que hizo la contrainteligencia no pude ascender al grado inmediatamente superior, al grado de coronel. Esta es la denuncia entonces que ya puso ante la fiscalía y dice él que nunca pudo ascender a coronel. Pues gracias, Andrea. Vamos a estar muy atentos a este tema. Que paguen ellos, numeral que paguen ellos, ya es la tendencia número 2. Julio dice hasta ahora, numeral que paguen ellos, aunque eso jamás va a pasar, porque para eso estamos los de Ruana, apoyo esta excelente idea. Así sea un imposible. Que paguen ellos. A propósito, tenemos 2 invitados. A esta hora, José Roberto, bienvenido a la W una vez más. Muy buenos días, Vicky. Gracias por la invitación. Y muy pendiente de lo que venga a desarrollarse de este saqueo de lo público por parte de los corruptos, desafortunadamente con el beneplácito del gobierno. Pablo Felipe Robledo, bienvenido a la W. Muy buenas tardes, Vicky. Un saludo muy especial a usted, a José Roberto, a los demás miembros de la mesa. Bueno, les quiero decir que ya es la tendencia número 2. La primera, nos toca pagar, que es la tendencia de la W con 17.000 trinos. Y la que estamos proponiendo a esta hora, nos toca pagar, no, que paguen ellos. Que paguen todos los que decidieron. ¿Quiénes deben pagar? Ellos, Vicky, mire. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos A ver, para entender hagamos el tema? la lista de quiénes deben pagar, para ir poniendo la lista Un pequeño recuento para los que están aterrizando. Hágame primero la lista y luego me hace el recuento. Bueno, el concesionario Ruta del Sol. ¿Quiénes son? Odebrecht, constructora Norberto Odebrecht, Episol, que pertenece a Corficolombiana Grupo Aval, y en una menor participación el Grupo Solarte. Pero en conclusión, los gruesos que tienen que pagar, los que nos deben devolver lo que han usurpado mediante la corrupción, Odebrecht y Grupo Aval. Muy bien, ahora me hace el recuento. Pablo Felipe, ¿quiénes deben pagar? Pues deben pagar los que mencionó José Roberto, los socios del concesionario y sus socios, que es el Grupo Sarmiento, Solarte y Odebrecht. Y precisamente el alboroto que se ha armado esta semana, del cual yo me siento de una u otra manera un colíder, porque yo estoy feliz con que esto se esté revelando, lo que pretende es evitar que el gobierno nacional haga un giro de 1.2 billones de pesos a los bancos directamente para que eventualmente, cuando se produzca el laudo arbitral, el que quede engrampado no es el que debería pagar, que es el deudor de esas platas, sino el que quede enmesado sea el Estado colombiano. Es que ¿no les parece que es un insulto muy grande con toda la corrupción de Odebrecht,
con todo lo que se ha destapado, con todo lo que sabemos, coimas, sobornos, aportes ilegales a las campañas, una cantidad de porquerías, y que sean los colombianos de a pie que van y trabajan no sé cuántas horas al día que terminen pagando 1.200.000.000.000 de pesos? ¿No les parece que eso es vergonzoso en Colombia cuando Odebrecht en otros países ha hecho arreglos completamente distintos? Y aquí las interceptaciones de Prieto lo que demuestran es que ellos pidieron, a cambio de tener unas versiones distintas a las reales, que los trataran bien. Y los trataron tan bien que les vamos a pagar. Aquí ganaron, Vicky. Pues es que ser pillo paga. Este es el típico ejemplo de cómo los corruptos se salen con la suya y con ganancias adicionales. Miren, un dato del Tribunal de Arbitramiento del que tanto se habla y que debe fallar el próximo 6 de agosto. Mire, la cifra que reclaman en ese Tribunal de Arbitramiento el Consorcio Ruta del Sol, compuesto por Odebrecht y Grupo Aval, es de 3,6 billones de pesos. Esa es la suma total. Esa es la suma total de las aspiraciones del consorcio. Del consorcio dentro del tribunal. Y de eso pagarían a los bancos cerca de 1,2 billones. Realmente las pretensiones dentro del tribunal es 1,9 billones. De lo cual, ojo con esto, colombianos, les quedarían un excedente, que es lo que piden, ¿no?, de 1,6 billones de pesos para ellos. ¿Saben qué plata puso el consorcio? ¿Saben cuánto casaron de su propio bolsillo? 300.000 pesos. De tal suerte que pretenden sacar 5 veces lo que pusieron de su propio bolsillo. O sea, si le entiendo fuera de eso, si le entiendo fuera de que se le va a pagar a los bancos 1.2 billones, ellos se quieren quedar con 1.9 billones 1,6 billones adicionales. Claro, pero ojo con esto, que esto es la nuez del asunto. Dentro de este tribunal hay unos peritazgos técnicos, es decir, expertos a los cuales se les pone a consideración los gastos y costos en los que han incurrido los constructores de la obra, porque pues también es justo que si los tipos metieron una plata, pues digan, mire, esta plata está ahí en carretera, devuélvanmela. El problema es que esos peritazgos han sido inflados, esos peritazgos tuvieron que modificarse, y hay un peritazgo, ojo Vicky, por eso digo que el hashtag también podría ser que ellos nos paguen dentro del tribunal, que dicen, oiga, un momentico, es que las cifras dan que Odebrecht nos tiene que devolver plata. Aquí han inflado tanto que nos tiene que devolver plata. ¿Y sabe qué dato es interesante? Ojo que está la famosa carta de los expresidentes Uribe y Pastrana al fiscal ya hace bastante, donde mencionan que hay 4.000 millones que se le pudieron haber pagado a los señores de esos peritazgos, es decir, inflaron las cifras. Y a ver, ¿cómo es que le vamos a creer a una contabilidad absolutamente viciada de contratos falsos, de contratos simulados? Recordemos que Odebrecht tenía una oficina de corrupción dedicada con gente de cuello blanco para inflar costos y que ahora no los cobren. Eso no es pertinente. Bueno, Pablo Felipe Robledo, pues mire, déjeme decirle una cosa. Hay quienes me escriben, numeral, paguen ellos, que pague Pablo Felipe Robledo, que no caducó, que no dejó caducar a la ANI, mejor dicho, con su intervención en la superintendencia. Sí. ¿Qué opina? Pues mire, lo primero es que de una u otra manera ustedes anunciaron que aquí va a haber un gran debate entre José Roberto y yo, que seguramente lo va a haber, pero lo va a ver en relación con unos temas coyunturales, porque yo estoy del mismo lado suyo, Vicky, estoy del mismo lado de José Roberto, yo estoy del mismo lado de la honestidad, de lo que es correcto, yo estoy en contra de los corruptos, estoy en contra de Odebrecht, estoy en contra de Sarmiento, ambos me parecen unos corruptos, me parece el colmo lo que hicieron en Ruta del Sol, y estoy indignado con lo que está pasando actualmente con las supuestas negociaciones que el gobierno está haciendo con los bancos para pagarle a los bancos una plata, 1.2 billones de pesos del erario público, sin que el Tribunal de Arbitramiento, sin esperar a que el Tribunal de Arbitramiento falle el 6 de agosto. Entonces, en eso estamos del mismo lado. Ahora, sobre la actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando usted era cuando yo era superintendente, en relación con la orden que la superintendencia le dio a la ANI de terminar el contrato, terminar unilateralmente el contrato de Ruta del Sol 2, ahí hay unas cosas que hay que explicar. ¿Qué era lo que venía pasando? Odebrecht y Sarmiento se habían ganado la Ruta del Sol, venían ejecutando el contrato, tenían un tribunal de arbitramiento en donde mutuamente se habían demandado. Primero demandó el concesionario al Estado y después el Estado contrademandó al concesionario.
Y diríamos, más allá de las controversias típicas que hay en un contrato estatal, no había nada más, hasta que se armó un escándalo en el mundo entero, cuando Odebrecht va y hace el plea agreement con el gobierno de los Estados Unidos, el acuerdo de culpabilidad, en diciembre del 2016, y rápidamente en enero pusieron incluso una demanda contra el viceministro Gabriel García Morales, una denuncia penal diciendo que le habían pagado 6.5 millones de dólares. El viceministro rápidamente aceptó haber recibido esa coima para adjudicar el contrato, y la gente estaba indignada en Colombia. Es que las cosas hay que mirarlas en su contexto. Entonces la gente estaba absolutamente indignada porque era el colmo que unas personas, incluso unas firmas tan importantes como las empresas del señor Sarmiento y como Odebrecht, una multinacional tan importante, se hubiesen ganado un contrato pagando una millonaria coima, a un exdirector del INCO y un viceministro. Y lo que era absolutamente aterrador es que finalmente ese contrato, que se lo habían ganado de forma espuria, siguiera en manos de esos contratistas que se lo habían ganado de forma espuria. Entonces muchas entidades, cada cual desde su tarima, empezó a ejercer ciertas acciones y ciertas investigaciones. La Fiscalía hizo lo propio con el viceministro, la Superintendencia, la Procuraduría General de la Nación instauró una acción popular, y esa acción popular rápidamente decretó la suspensión del contrato. Y la Superintendencia, que también venía investigando, rápidamente profirió también una medida cautelar ordenándole a la ANI decretar la terminación del contrato con base en una causal de nulidad que está en la Ley 80 del año 93, y por esa vía quitarle el contrato a unos corruptos. ¿Cuál causal de nulidad, doctor Pablo Felipe? ¿Qué? ¿Cuál causal de nulidad? Ilustremos a los que nos escuchan. La causal de nulidad que está prevista en el artículo 44 de la Ley 80 del 93, que es cuando un contrato se suscribe contra una expresa prohibición legal. En este caso, la prohibición legal es la prohibición constitucional y legal de la libre competencia. Pero hoy, mirando hacia atrás, mirando hacia atrás, lo que había que hacer no era caducar. Pero yo lo voy a explicar, porque es que al que están de otra manera imputándole algún tipo de responsabilidad en la opinión pública es a mí. Entonces, se dice, el superintendente, cuando tomó la decisión, que entre otras cosas se tomó previo concepto del Consejo Asesor de Competencia, cuando se tomó esa decisión de ordenarle al ANI terminar el contrato, evitó la declaratoria de caducidad del contrato, porque el contrato entonces no termina por caducidad, sino por una orden de autoridad como la Superintendencia de Industria y Comercio, con base en una causal de nulidad. Entonces le dicen a uno, ¿por qué no declaró la caducidad? Pues primero, yo no era el juez del contrato para poder declarar la caducidad del contrato. Y segundo, pero entonces estaba en manos de quién? No, es que la única persona que puede declarar la caducidad de un contrato estatal el juez del contrato. Era la ANI. Es la entidad contratante, porque ¿Era es un la ANI poder o no del era Estado. la ANI? Era la ANI. Era Luis Fernando Andrade. Claro, pero ojo con esto. La caducidad, ¿cuándo se aplica? Por Dios, oigan esto, la caducidad, ¿cuándo se aplica? La caducidad no se aplica, por más que quieran, no se aplica para los contratistas corruptos. Un contrato ganado de forma corrupta no puede ser caducado, porque la caducidad no es el remedio para el contratista corrupto. No lo digo yo, lo dice la Ley 80 y lo dice toda la jurisprudencia del Consejo de Estado. No es el remedio, la caducidad para los contratistas corruptos. Para los contratistas incumplidos, sí, el remedio es la caducidad. ¿Cuál es el remedio? Ya con esto termino. No, por eso, ya con esto termino. ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio legal para un contratista corrupto que se gana con coimas un contrato? Es la nulidad absoluta del contrato. Ese es el remedio, no la caducidad. No, pues el remedio parece que seamos que pagamos nosotros y no ellos. Ese es el remedio. Lanzarles absurdo. el salvavidas. Perdón, Pablo Felipe. Entonces, a ver, mire, listo. hágale usted, doctor, pues. Pablo Felipe, usted hizo una exposición lo suficientemente extensa. Ahora va la mía. Ojo, pues. El senador Iván Duque, 23 de enero de 2017, denuncia a Odebrecht. Y ojo, la maña jurídica. Denuncias a Odebrecht, no al consorcio como debió haberlo hecho. ¿Por qué? Porque ahí abordaba al Grupo Aval. Entonces, mañosamente solo se va contra Odebrecht y lo denuncia por competencia desleal ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 23 de enero del 2017. Miren, para que la gente entienda, eso es como si usted es testigo de un asesinato. Usted ve que están apuñaleando a una viejita al frente suyo y llama a la policía a decir que los asesinos parquearon mal el carro.
que el problema es el mal parqueo del carro de los asesinos, cuando el delito de asesinato, en este caso de sobornos de Brecht, era lo grave. Entonces, una vez ese 23 de enero, Iván Duque pone la denuncia de competencia desleal ante la Super, en cosa de 2 semanas, doctor Pablo Felipe, la superintendencia de una forma extraordinaria, porque no conozco, y ilústrenos ustedes, no conozco antecedente de que mediante medida cautelar que usted escribió se solicitara la terminación anticipada del contrato. Aquí hay una irregularidad o por lo menos algo muy curioso. Una superintendencia dedicada a la competencia termina involucrada en el rompimiento o en la terminación contractual que, como usted bien lo dijo, debió haber sido por parte de la ANI en una caducidad. Ni usted ni yo somos los que determinamos la caducidad. Ahora, usted dice, como lo dice la Ley 30, razones para la caducidad, el incumplimiento. Pues hombre, hoy día ya tenemos certeza, clarísima certeza, de que los señores del consorcio Ruta del Sol incumplieron el principio de buena fe contractual. Hoy hay razones de peso suficientes para declarar por parte del Estado la caducidad. Y esto que quede claro para la gente. ¿Cuál es la diferencia de caducidad y terminación anticipada? Pues que la caducidad implica sacar por la puerta de atrás y a patadas a los corruptos, sin indemnización. Por el contrario, exigiéndoles que indemnicen por sus daños e incumplimientos en la buena fe a los colombianos. Y por el contrario, con la terminación anticipada que se precipitó con la denuncia de Iván Duque, lo que se les tiende es un tapete rojo, una salida digna, donde, ojo lo que voy a decir, se iguala al Estado, se iguala de tú a tú al Estado con los corruptos de Odebrecht, y entonces entramos al proceso de liquidación del contrato, que es bastante polémico, pero es distinto liquidar el contrato dentro de un ambiente de caducidad donde hay desigualdad entre el Estado y un corrupto, y una situación de igualdad donde hay terminación anticipada y la terminación es de tú a tú. Pero lo que dice Pablo Felipe es que no procedía la caducarlo. Pero él no es quien era lo tiene que tenía que hacer eso. Pero Pues, era lo que tenía que con hacerse todo o el no. respeto, no, señor, y sostenemos. O sea, había que caducar. Debieron haber caducado, o por lo ¿Quién? menos ¿Quién? la ANI, que era la parte contractual, porque la caducidad es una atribución que da la ley para que unilateralmente el Estado termine el contrato ante los incumplimientos. Ahora bien, si quiere... Entonces, ¿por qué quieren responsabilizar a la superintendencia del doctor? Porque si ustedes leen la demanda en España, ¿acaso los colombianos? Les cuento, Colombia está demandada ante un tribunal de arbitramiento español por 3,8 billones de pesos. Así que, colombianos, no solo es este 1,2 billones que vamos a pagar. Es toda la ley de financiamiento, más o menos. Tiene 3,8 billones si perdemos el tribunal en España. ¿Y saben qué dicen los de Odebrecht? Dicen: nosotros demandamos por 3,8 billones porque la medida autoritaria y mal hecha, lo dicen en términos más jurídicos, de la superintendencia, de quitarnos el contrato, de dar una terminación anticipada, nos perjudicó y vamos a solicitar indemnización. Entonces, ya el doctor Pablo Felipe tiene un problema muy grande con ese resultado que pueda salir en España. Pero en aras de la discusión, doctor Pablo Felipe, y esto ya lo hemos discutido usted y yo de manera privada, en el mejor de los casos, se le debió haber dejado la puerta abierta de la caducidad del Estado y no entrar precipitadamente, como lo hizo la superintendencia, solicitando la terminación anticipada del contrato y para mediar hasta la nulidad del contrato, nulidad que se debe a incumplimientos también de ellos. ¿La ANI y Pablo Felipe Robledo en la superintendencia se equivocaron? No, ojo, recordemos lo que dijo Luis Fernando Andrade, y no estoy defendiendo a Luis Fernando Andrade, pero él se sintió absolutamente acosado cuando recibe la medida ¿Acosado por él? cautelar. ¿Por Pablo Felipe Robledo? Claro, porque le dio 72 horas para liquidar el contrato, ¿sí? Y lo puso contra la espada y la pared. No. Entonces, y no estoy defendiendo a Luis Fernando Andrade, que se terminó... Al que recibía las carteras Louis Vuitton para la señora por parte del país Elías. Por X o Y motivo, ¿sí? Entonces, aquí hay un tema jurídico que en últimas, para claridad y pedagogía de los oyentes, quiero dejar en claro. Habían 2 puertas para sacar a los corruptos del consorcio Odebrecht Grupo Aval. Una salida que era por la puerta de atrás y a patadas, y desafortunadamente hoy están saliendo por la puerta del frente con la frente en alto y tapete rojo y les tenemos que pagar. Bueno, hombre, en últimas usted lo que... Perdón, Pablo Felipe, y déjeme, yo lo veo a usted que se pone rojo y que mira para abajo y tal. Es que como mezcla tantas cosas, no he podido entender finalmente qué es lo que dice. Entonces déjeme, yo le pregunto. Pera, manzana, frutas. Pero a ver, Vicky, yo le pregunto. Para que nos no, ayuda. yo sí entendí. Sí, bueno, entendí doctor tanto Felipe, que le voy a preguntar preguntar una cosa con todo el respeto, Pablo Felipe, pero se la pregunto porque hay que ser crudo en las preguntas. Sí. ¿Usted les hizo un favor a los señores de Odebrecht? Jamás. Yo tomé una decisión importante. Sí, pero entonces ahora usted conteste las mías.
Bueno, está bien, conteste y después sigo yo. Entonces, claramente que no. Yo qué quisiera, yo quisiera que Odebrecht se fuera del país, que Odebrecht no volviera a contratar, que el señor Sarmiento no pudiera volver a contratar, pero hay un ordenamiento jurídico. Eso sí no es culpa mía porque yo no hago las leyes y en ese momento yo no las hacía. Lo que yo quiero decir es que habían varias posibles formas de terminar un contrato estatal. Claro que la caducidad es una forma de terminar el contrato estatal. Nadie lo duda. La terminación por nulidad absoluta también, por orden de autoridad. Hay muchas formas de terminar contratos estatales. Pero la caducidad es el remedio para los contratistas incumplidos, no para los contratistas no para los contratistas corruptos. Para los contratistas corruptos hay otra forma. La superintendencia tomó una decisión muy importante, con alto carácter y ética, que era quitarle, también eran unos contratistas que era que no quitarle, terminaron la obra, no terminaron la obra. Eso, O sea, que también eran son unos contratistas que venían ejecutando una obra pública que iba en la mitad del camino, no la habían terminado, se les quita el contrato. ¿Para qué? Para que la ANI no liquide el contrato. O sea, por Dios, ¿cómo lo hace 72 horas para que lo termine con base en las razones que le ha dado la superintendencia? Termine el contrato, después liquídelo. De hecho, no lo han podido liquidar. Para eso está el Tribunal de Arbitramiento. Entonces era, termina el contrato. Y ANI, hágame el favor, como autoridad de competencia le estoy diciendo, vuelva y arme otra licitación para que el resto de la obra, que es el 47 o 48% que falta por ejecutar, lo haga un contratista que no compre funcionarios públicos para la adjudicación del contrato y restituya la libre competencia en ese mercado que se llamaba Ruta del Sol Tramo 2. En eso consistía. Pero le voy a decir una cosa, no existía. Es que el contrato se firmó en el año 2010, la decisión se tomó en el 2017, durante 7 años de contrato estatal. Nunca se declaró la caducidad del contrato. Bueno, porque usted además bloqueó. Cuando yo tomé la decisión, ya el contrato estaba suspendido por orden del Tribunal Administrativo. Como medida cautelar. Como medida cautelar. Y yo como medida cautelar agravé la decisión terminando el contrato. La situación, más bien. No, agravé la decisión. La situación. Claro, la decisión porque les tocó entregar el contrato. Pero mire, usted dijo algo importante y cojo sus palabras. Mire, hay 3 formas de haber cerrado este contrato. Caducidad, donde sale por la puerta de atrás y a patadas el corrupto. La nulidad, que si el corrupto es el causante de la nulidad, también sale por la puerta de atrás. Y la tercera, la que ayudó el doctor Pablo Felipe Robledo con ayuda del señor senador Iván Duque en ese momento, la terminación anticipada. 3 formas, que la gente le quede claritico, habían 3 salidas y la más favorable para Odebrecht fue la que, de manera expedita, el senador Iván Duque y el doctor Pablo Felipe Robledo, con una medida que no existe en la historia de Colombia, doctor Pablo Felipe, lo que usted hizo, lo he hablado con abogados y dicen, no existe, todo el mundo está, ¿qué fue lo que hizo este señor? ¿Cómo es que una medida cautelar de una autoridad de competencia se mete en unas relaciones contractuales que hoy día nos toca pagar con nuestro bolsillo? Y ojo, hable con otros abogados. Los españoles vienen con la demanda, doctor Pablo Felipe, y ojalá no termine usted en un juicio fiscal porque esa indemnización de 3,8 billones, pues seguramente tendría que repetirla contra el superintendente. El Estado se defenderá de eso y nosotros nos defenderemos de eso. La defensa, qué bueno que en la defensa, mire, la Oficina Jurídica de Defensa del Estado ha pasado por muchas manos, entre esos el doctor Vélez, que tenía relaciones también con Grupo Aval y de alguna forma quería favorecer esa contraparte. Aquí, la salida que se le dio fue la más beneficiosa para los corruptos en detrimento del bolsillo de los colombianos. Bueno, la gente está opinando, somos la tendencia 2 a esta hora. La primera, nos tocó pagar. La segunda, que paguen ellos. 2 tendencias a esta hora de la W. Dice Isabel Cristina, numeral, que paguen ellos, que acabaron con el país. Por acá, Esteban Ramírez, gracias, felicidades. Los veo defendiendo a los colombianos. Nos tocó pagar, no, mejor que paguen ellos. ¿Por qué tengo que pagar como colombiano? No frieguen, dice. Hugo Abril, numeral, que paguen ellos, que paguen esos ladrones con las propiedades que compraron con nuestro dinero. ¿Se puede hacer demanda a esos corruptos? Dice Gloria María, estoy de acuerdo que paguen ellos, ni siquiera de la carretera se puede disfrutar y encima tocará pagar también la indemnización que le den por rescindir el contrato. Indignación. Por acá, permítame un segundito. Mario Neta dice, Colombia tiene talento, pero ¿dónde? Que paguen ellos, nuestro numeral. Una cosa, no nos podemos apartar. Usted ha mencionado todo el tiempo al actual gobierno, al presidente Iván Duque, José Roberto, pero no se olvide que el fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que había entrado plata de Odebrecht a las 2 campañas del 2014. Sí. Y ese gobierno
en el que ocurrió esto, que hoy estamos pagando las consecuencias, según dice la ministra de Transporte, es el gobierno de Juan Manuel Santos que recibió plata de Odebrecht, según lo dijo el propio Roberto Prieto desde el 2010. Totalmente de acuerdo, Vicky, y le complemento algo más ¿Le grave estaban del pagando el gobierno favorcito de la campaña o qué? Claro, claro, pues es que recordemos que además fue quien le patrocinó el 66% de la campaña de Iván Duque. Pero mire, ojo lo que quede claro. Pero habla usted del Grupo Aval. Sí, del Grupo Aval. Mire, el Vicky, el doctor Pablo Felipe dijo algo importantísimo y me adhiero a esas palabras. Él no hace las leyes, tampoco Roberto Acosta ni Vicky Dávila, y las hace es el Congreso. ¿Y saben qué ley hizo? La ley 1882, y metió el artículo 20. Y ojo, que está muy puesto de moda, con efecto retroactivo, como la famosa ley Arias que ahorita nos piensan clavar. Ojo, ¿qué dice ese artículo 20? Se los resumo porque es bastante técnico y yo hice el escándalo desde septiembre del 2017, escándalo que afortunadamente el doctor Contralor de la República, Maya Villazón, tomó y demandó esa ley. Ese artículo 20 de la ley 1882 dice: señores colombianos, independiente que el contratista sea corrupto, de lo peor, ustedes colombianitos tendrán que pagar de su bolsillo los créditos bancarios que el contratista corrupto haya contratado. Oiga, ¿cómo así? O sea que si el contratista corrupto hace una casa en el aire y le pide prestado al Banco de Colombia, al Bogotá, al Citibank y se vuela con la plata, todos tenemos que responder. Pero es que mire, José Roberto... Sí, señora, nos toca responder y ojo, es con base en ese artículo 20. Pero no es lo que está pasando. Pero no es lo mismo, no es lo que está pasando. Claro, es que yo... Entonces es lo mismo. Es que dice que es basado en ese artículo. No me paran bolas, dicen ese loquito de Acosta. Y eso me ha generado muchos problemas. Y mire, hoy día, qué bueno que lo pueda decir en público. Acosta tenía razón, ese artículo 20 era un mico. Anécdota, cuando yo hice la primera crítica, ¿cómo se llamaba? Teléfono Pedraza, me llamó, doctor Acosta, hablemos, ¿qué no le gusta de la ley de infraestructura? Le dije todo. ¿Y saben qué? Teléfono no tenía ni idea qué es lo que estaba aprobando. Ese señor estaba en la nebulosa. Hoy día, por ese artículo 20, metido por el gobierno Santos, Vicky, ese mico que nos está costando billones de pesos, lo metió el gobierno Santos, pero ¿sabe con los votos de quién? También del Centro Democrático. Entonces, que no se vengan aquí a lavar las manos, porque Iván Duque, además de haberme impulsado esa salida digna para Odebrecht, también votó el artículo 20 de la ley 1882 y hoy es quien dice arreglemos por las buenas y tenga la platica. Yo le hago una pregunta a la ministra de Transporte. Este arreglo de 1,2 billones, que era secreto, Vicky, esto era secreto, lo estaban haciendo a la espalda de los colombianos. ¿Saben por qué salió a la luz pública? Por el artículo de María Jimena Duzán el domingo. Pero esto se estaba moviendo por la puerta de atrás en un tapen indigno. Y cuando María Jimena Duzán lo saca a lo público, ahí sí sale la ministra de Transporte a decir, ay sí, me pillaron, estamos haciendo este acuerdo. Y el gobierno está cuadrando aquí la platica y ustedes la van a tener que pagar colombianos. ¿Y sabe qué me impactó, Pablo Felipe? Cuando escuchábamos a la ministra esta mañana aquí con Julio en la W, ella decía hablaba de los bancos a los que había que pagarles por ser terceros de buena fe. Y yo me pregunto, ¿por qué esos son terceros de buena fe y los colombianos son de quinta que les toca pagar lo que hicieron los corruptos? O sea, ¿por qué los colombianos son de quinta y los bancos son terceros de buena fe? Es que mire, es que no hemos podido explicar qué es realmente lo que está pasando en la actualidad. Somos la tendencia 1. Sí. Está entonces la gente muy contenta de que paguen ellos, claro, aunque sea en el Twitter. Sí, pero vamos a explicarlo. Mire, yo estoy de acuerdo y a mí me encantaría que un contrato que goce de nulidad absoluta, de objeto, causa ilícita, que haya sido ganado por una coima que se le haya pagado al funcionario público encargado de adjudicar el contrato, no implique ni siquiera ningún reconocimiento de la obra pública. De hecho, que si ya hizo parte de la obra pública, esa obra pública quede en manos del Estado porque se trata de un corrupto contratista. Yo estoy de acuerdo con eso, filosóficamente estoy de acuerdo con eso, así genere un enriquecimiento a favor del Estado, pero es por corrupto. De hecho, eso es una regla que trae el Código Civil, pero no las normas de contratación estatal. Entonces resulta que en las normas de contratación estatal rige otra situación, por Dios. No por culpa de nosotros los que estamos acá. Pero él dice que por culpa del decreto de Santos. Pero ya le voy a explicar. ¿Por culpa de qué? De lo que inicialmente decía el Estatuto de Contratación Estatal, había algún nivel de duda y entonces se tramitó en el Congreso, en el gobierno anterior, un artículo que pretendía que frente a la nulidad absoluta se hicieran ciertos reconocimientos. Y lo logró, pasó el artículo. Claro, y hoy hay también una sentencia de la Corte Constitucional
que terminó avalando ese artículo 20 que a usted y a mí no nos gusta, ¿cierto? Entonces, hoy en día hay una realidad y hay un pleito, ¿ok? Pero para explicarle a la gente, no me demoro, ¿qué es lo que hoy se está debatiendo y qué es lo que está generando la indignación nacional de la cual yo hago parte en esa indignación? Que es, hay un tribunal de... ¿Qué dicen las normas hoy? Hay que pagarle, gustenos o no nos guste, hay que pagarle al contratista, aún al corrupto, la obra realmente ejecutada. Así es. Y ustedes que me conocen a mí, eso indigna, claro pero es que eso indigna totalmente claro, que escuchemos eso. Claro, pero ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? Pero Pablo Felipe, ¿quién se inventó Ya eso? te voy a decir. ¿Quién se lo inventó? Tiene que haber un responsable. Eso está, perdónenme, bájenle la temperatura. Pero eso ¿qué está. puede pensar una persona que se gana un venga. salario mínimo fregándose, jodiéndose todos los días, está, 8 horas por 800.000 pesos al mes? Es que yo también estoy indignado. Que es la mayoría de colombianos. Yo también estoy indignado. Eso viene en buena medida desde la ley 80 del año 93, pero se incrementó mucho más con esa ley 1882 del año pasado y con la sentencia de la Corte Constitucional. Pero entonces, esa es una realidad a la cual hoy no podemos escapar, así no nos guste. ¿Qué hacemos? ¿Ya? Indigna, claro que indigna. Yo no quisiera que le pagaran un peso, pero esa es la realidad. Pero ¿y entonces, por qué no pagan los pero congresistas que aprobaron eso? claro, ¿Por qué no paga Santos? ¿Por qué no pagan la constructora, los responsables del desastre? Pero déjeme, yo hago el planteamiento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? Hay que pagarles, es un tema muy importante, José Roberto. Hay que pagar. Yo haré lo posible para que no tengamos que pagar. No, pero espere y verá, déjeme a mí la cosa. Yo le estoy tratando de explicar lo que es mi visión del tema. Hay que pagar la obra realmente ejecutada. Ese 52% del contrato de Ruta del Sol 2, por todas estas cosas que está pasando, sentencias, leyes, etcétera, hay que pagarlas. Inflado. Pero espere. Hay que pagarlas, ¿cierto? Hoy se sabe cuánto vale ese 52%. La respuesta es no. No, exacto. ¿Cuándo se va a saber cuánto vale ese 52%? Y con base en qué criterio dijeron lo que valía, qué metieron y qué no metieron, qué parte del dictamen pericial 1 tuvieron en cuenta, el 2 tuvieron en cuenta, del si es 3 maquillado tuvieron en o cuenta. no. Por eso, cuando la ministra de Comercio sale, la ministra de Transporte sale y dice que es que los peritos del Tribunal de Arbitramiento han dicho, pues está citando una parte de uno de los 3 dictámenes que hay, pero adicionalmente ella está jugando a la futurología, porque nadie sabe, Dios, si Dios hoy desciende a la tierra, no podría decir ni Dios cuánto vale hoy lo que ha ejecutado ese consorcio corrupto de Odebrecht y Sarmiento. O sea que ese peritaje es chimbo. Sí, no, es chimbo. Pero espere, pues pero parte espere, de pero uno espere. de 3. Hay pues se basa en la contabilidad. Sí, puede ser chimbo, puede no ser chimbo, claro. Pero ojo, ¿quién es el que va a decir cuánto vale el contrato? El laudo arbitral. El tribunal, sí, ¿listo? correcto. Entonces, hoy en día tenemos una suma X, esa X se va a despejar el 6 de agosto. Para explicarle a la gente. Pero ¿por qué pero no quieren espérate, hacerlo antes del 6 de agosto? Pero espere, para explicarle a la gente. Entonces, una vez se sepa, que es lo que yo he llamado a decir, oiga, esperen el laudo arbitral, pero no quieren por Dios, esperar, no sean irresponsables. ¿No quieren esperar? Claro, porque esperen, entonces, para explicar. Una vez se despeje la X, es decir, el tribunal diga, ¿eso vale cuánto? Entonces, pongamos un ejemplo. Dice que vale 5 billones de pesos, lo que el contratista ha efectivamente construido y que hay que pagarle al contratista, menos lo que el Estado ya le pagó. ¿Cuánto le ha pagado? 4.5 billones de pesos. Matemáticas de colegio. ¿Cuánto debe girar el Estado? 500.000. ¿Para qué? Para que le paguen a los acreedores de buena fe. Los que sean de buena fe, los que sean de mala fe, pues no. Si eso vale, si el Tribunal de Arbitramiento termina diciendo que lo que el consorcio hizo vale 7 billones, menos 4.5 son 2.5, entonces habría una cantidad de plata por pagar. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Que los bancos, cuyo deudor no es el Estado, el deudor de los bancos no es el Estado, es un tema muy importante, es el consorcio, el que fue a pedir la plata prestada, porque no la sacó de su bolsillo, como usted muy bien lo dice, fueron los señores corruptos de Odebrecht y Sarmiento, fueron y le pidieron plata a los bancos, entre ellos algunos bancos controlados por el mismo señor Sarmiento, que ese es un tema que pone en tela de juicio, por Dios, la buena fe de esos bancos, por lo menos de los 4 bancos de 7 que pertenecen al señor Sarmiento. Doctor Pablo Felipe, pues ya déjame ya terminé 30 segundos. Entonces, ¿dónde está la jugada? ¿Dónde está el problema que tiene que ver el país en este momento y que genera indignación? Entre ellos a mí, repito. Es
No se sabe hoy en día cuánta plata le debe al Estado colombiano al consorcio, como tampoco se sabe si es que le debe plata o si al revés. Ellos nos deben. O si al revés, ellos nos deben. Así es. Y los bancos que están saliendo supuestamente y dice la ministra, no, es que es un buen negocio porque nos van a regalar los intereses. Hombre, los bancos nunca han regalado nada. Los bancos están regalando y supuestamente regalando los intereses, condonando los intereses, porque están muertos del susto. Exacto. Están muertos del susto. Muertos del susto ¿de qué? de que el Tribunal de Arbitramiento, ¿Qué puede pasar? ojo con esto, valore el valor de la obra realmente ejecutada ese 52% en una suma igual a los 4.5 que ya pagó el Estado, Exacto. inferior a los 4.5 que ya ha gastado, o levemente superior a los 4.5. En esos tres eventos, Terminarían perdiendo. no habría plata para pagarle a los bancos porque el Estado no tendría nada que pagar o tendría que pagar muy poquito. Y perdóneme, y los que quedan enmesados serían los bancos, y lo que quieren es que el que quede enmesado es el Estado Entonces, colombiano. vamos a- Y por eso yo he dicho esto, y lo he dicho varias veces. La ministra está jugando al casino, a la ruleta, con la plata de los colombianos, porque está jugando a un albur que ella no sabe cómo es albur, si se va a presentar o no en el laudo arbitral. O sea, lo que usted nos está diciendo, Pablo Felipe, para que los oyentes lo entiendan más claramente es que el gobierno se está anticipando porque sencillamente los bancos están muertos del susto, dice usted, los bancos de Luis Carlos Sarmiento Angulo, que entre otras cosas pues hace parte del consorcio que tiene todos estos problemas de Odebrecht. Y lo que usted nos dice es, los bancos están muertos del susto porque en el Tribunal de Arbitramiento lo que podría ocurrir es que no les reviente la plata que les quiere dar el gobierno. Claro, con una cosa adicional, hablando del susto, que en el caso particular del señor Sarmiento, que yo repito, porque yo sí soy de los colombianos que lo digo de frente, del corrupto Grupo Sarmiento que adquirió de forma ilegal el contrato de Ruta del Sol 2, están muertos del susto. Esos 4 bancos, no es el mismo susto de los otros 3 bancos. Los 4 bancos del Grupo Aval están muertos del susto porque a la hora de valorar los costos del proyecto, los préstamos que ellos hicieron como Grupo Aval pueden ser declarados por el Tribunal de Arbitramiento como créditos de mala fe, evento en el cual no tendrían derecho a un solo peso de la actual deuda y por la vía de hacer un negocio ya hoy supuestamente generoso, respetando condonando unos intereses, asegurarían la plata y no estarían sometidos al albur de ese Tribunal de Arbitramiento. O sea, eso es lo que el país tiene que ver, eso es lo que el país tiene que ver hoy. No, pues sí, pero también hay que verlo de No, antes. claro, porque la y por empezaron eso- a embarrar desde claro, antes. No, Mire, pero si hubo embarradas del pasado, responderemos. Pero hoy el Pablo Felipe, claro, hoy el debate. Santos pero le no fui yo, vea, pero no fui perdón, yo. yo no sé Pero si... no fui yo. Bueno, pero esto es un le efecto voy a preguntar dominó. una cosa, José Tomé la Roberto. decisión y por esa respondo. Es impecable. Le voy a preguntar una cosa, José Roberto. ¿Santos le hizo el favor a Odebrecht y Duque le está haciendo el favor a Grupo Aval? Total, buena frase. Esa deberían meterla en ¿Ese es el Twitter. titular? Esa es buena, ese es buen titular. ¿Por qué? ¿Cuál? Mire, esa, que Santos a Odebrecht y Duque al Grupo Aval. Aunque Santos también le estaba haciendo el favor al Grupo Aval. Repito, aquí todo el mundo dice, pero ¿cómo nos dimos cuenta hasta ahora? Hombre, yo sé que pues, no tengo la misma audiencia de un Daniel Coronel o un Julio Sánchez, pero llevo ya 2 años diciendo, pilas el artículo 20 de la ley 1882, nos está metiendo un gol. ¿Quién nos es el está- creador de eso? El gobierno. ¿Pero el cuál gobierno gobierno? de Santos. Ah. ¿Sí? ¿Es Y el que se pero, creó eso? claro, pero recordemos que las leyes son con votación de congresistas. Sí. Claro. Todo el bloque del Centro Democrático votó esa ley. Entonces que no se vengan a rasgar las vestiduras de que eso no es conmigo. Aquí esa ley 1882, artículo 20, que repito, nos obliga a los colombianos a pagarle la plata a los bancos que le presten a los corruptos. Entonces, el banco le presta 1 billón de pesos a un corrupto, el corrupto nos promete la casa en el aire, no la construye, se va pagamos con la nosotros. plata y nos toca pagarles. O sea, y ese- lo mire que en peor, eso- ese y es lo el peor, seguro- espere que yo termine. ¿Es el seguro Sí, sí. financiero de los bancos? ¡Claro! Es cero riesgo crédito, es el mejor negocio, eso es título de deuda pública que vamos a tener que pagar nosotros Yo le con nuestro pregunto una bolsillo. cosa, ¿por qué los bancos siempre, digamos, es muy importante, es fundamental para una economía buena,
una buena economía, que los bancos estén bien. Total, no podemos claro. aquí hacernos los locos pensando que se acaben los bancos. No, pues yo he y sido jodemos banquero los toda mi bancos vida, claro. Y se acaba la economía, No, punto. claro, se necesitan los Pero bancos. cuando nos ponemos a analizar qué pasa, los bancos siempre tienen las de ganar. Acuérdense, el Sí. 4 por mil que seguimos pagando, ¿por qué lo empezamos a pagar? Es lo que se llama riesgo moral. Lo Ellos empezamos son a pagar too para big to ayudarles a fail. los bancos en las Correcto. pérdidas. Hay una cosa que se llama el riesgo moral, too big to fail, demasiado grande para caer. Y en Sí, cambio, se si cae- usted no tiene con qué Ah, pagar no, la pues, cuota, le cáiganle quitan a la casa, cosa. le Quitan quitan la el casa. carro, le embargan el sueldo. Claro, Vicky, y algo interesante El que es Estado, el no doctor sale, Pablo Felipe. el Estado no sale a pagar Sí. por usted como pretenden hacer Claro, ahora. no, doctor nada. Pablo Felipe, usted tiene algo a lo que me Nadie adhiero. sale a salvarlo. Ojo con esto. La Corte Constitucional dejó exequible el artículo 20 de la 1882. O sea, la Corte Constitucional no legisla, por el contrario, dice, sí, ese artículo va. Eso es Y constitucional. ojo, con el efecto retroactivo. Pero hace una advertencia, siempre y cuando los bancos acreedores sean de buena fe. Qué tema tan importante, doctor Pablo Felipe. Y yo sí pongo en duda, no soy juez, pero doy mi opinión. Los bancos del Grupo Aval no son de buena fe en este caso. Recordemos el caso Navelena. ¿Se acuerdan que el Banco Agrario, que es de todos los colombianos, le tocó prestar 120.000 millones al consorcio corrupto de Navelena Odebrecht? ¿Y Todo saben esto es para qué? Odebrecht. Claro, eso es Odebrecht. ¿Y saben para qué? Para salvarle 50.000 millones al Banco de Occidente del Grupo Aval. ¿Y saben quién era el estructurador de ese negocio corrupto de Navelena? Corficolombiana. Y sigamos más adelante. Aquí de esos 1,2 billones de pesos, la mitad son para los bancos del Grupo Aval. Y recordemos esto para que los especialistas lo analicen. Hace 2 años o año y medio se firmó la ley de conglomerados financieros. ¿Qué significa eso? Que cuando ya hablamos de conglomerados financieros hablamos de una familia y donde el papá rico responde por los hijos bobos. Así que si el papá rico tiene que responder por el hijo bobo y aquí el hijo bobo es corrupto, pues que responda el Grupo Aval por los hijos bobos que tiene dentro de su conglomerado financiero y que no seamos los bobos colombianos los que respondamos José por Roberto, la mala fe hoy, de estos bancos. hoy aquí en la W, en el programa de Julio, entonces algún oyente mandó una historia, entonces era la historia de los 5 hermanitos, Ah, que Yamil habían 4 Palacio. Yamil hermanitos Palacio. y uno Claro, aquí lo que ha pasado es eso. Claro. Perdóneme, yo también tengo grandes dudas. ¿Ya? Y yo me inclinaría por decir que los bancos del Grupo Aval son acreedores de mala fe a los cuales no habría que Doctor Pablo reconocerles Felipe, ¿sabe quién un no solo peso. Por nada Por acá, nada, y eso no sí. podría incluirse en los costos del proyecto porque es que son bancos controlados por el mismo controlante corrupto que da origen a la nulidad. Conglomerado financiero, que es una ley que, ojo lo que voy a decir para que quede constancia, A ver, si desaparezco este nota? planeta. La ley de conglomerados financieros sirvió para que el señor Juan Manuel Santos, el 6 de agosto, 24 horas antes de salirse de su mandato, firmara el decreto 1486. ¿Saben qué permite ese decreto 1486, colombianos? Que el señor Luis Carlos Sarmiento, como persona natural, haga negocios con sus propias acciones de persona natural con los ahorros de nuestras pensiones en los fondos privados. Entonces, la contraparte de los negocios de Porvenir, propiedad de Luis Carlos Sarmiento, va a ser el propio Luis Carlos Sarmiento. Entonces, Luis Carlos Sarmiento le puede vender las acciones al precio que se le dé la gana a Porvenir. Obviamente, dirán que como es en bolsa, es muy transparente. He trabajado en bolsa, lo de la transparencia la podemos hablar algún día. Así que aquí se normaliza, se legaliza la corrupción. Ya no es la trampa metida en la ley, sino es la ley misma la que lleva la trampa inmersa. Entonces, para complementar una cosa que dijo el doctor Pablo Felipe Robledo. Robledo, que es diferente al senador Robledo, que ha estado muy diligente en otro aspecto, en el otro bando. El senador. Ojo, el senador. Eso, para que los oyentes no lo confundan uno con el otro. Ojo lo que voy a Y decir. que no vayan a Ya- confundir. Ya el fallo de condena a 11 años y 7 meses al señor José Elías Melo Acosta, en calidad de presidente de Corficol, deja claro que Corficol movió corruptamente recursos del consorcio Ruta Claro, del Sol. y si Y quiere- el fallo del Tribunal de Superior de Cundinamarca, administrativo Claro. de Cundinamarca, que condenó, o escúchese bien, 800.000 millones al consorcio. ¿Acaso lo han pagado? Eso sí le han vacilado a los colombianos. Tienen que pagar eso, a pesar de que tienen Mira, sus recursos. Pero si quiere también le puedo explicar cómo pagaban el soborno. Pero no se le olvide que la Superintendencia de Industria y Comercio, siendo yo superintendente 8 días antes de irme, tomé una decisión, le formulé pliego de cargos a Aval, Corficolombiana, Episol y al concesionario Ruta del Valiente Sol, más decisión, los se la reconozco. incluso al hijo de Luis Carlos Sarmiento. Y está ahorita, Angulo, pero al señor valiente decisión, Sarmiento pero ¿sabe Gutiérrez. qué, doctor Perdóneme, Pablo y Felipe? están todas las pruebas de cómo pagaron la coima y cómo la coima fue autorizada su pago por Corficolombiana
que es la controlante de Episol y que es a su vez controlada por el grupo voy a hablar Aval. un detallito jurídico. Esa decisión suya valiente, doctor Pablo Felipe, es eminentemente administrativa. En lo administrativo se arregla con una multa. A lo que le tienes miedo es a lo penal. Y ahí es donde el señor Néstor Humberto Martínez Neira les encubrió con el tapen y todas las porquerías que hizo el corrupto Néstor Humberto Martínez Neira, les encubrió, y en lo penal están absolutamente blindados por el momento. Sí, claro, pero acuérdate que a uno le duele por donde tiene. Sí, por el porque bolsillo, a los por la ricos les plata. duele también la plata, porque usted eso es le lo que quita a tiene. estos señores Pero 10.000, mire, 20.000 les voy a contar millones y una eso lo cosa, les voy a pagamos contar una cosa nosotros, para que queden con el 4 aterrados. por mil. ¿Y si les quitan 1.2 billones? Sí. Les voy a contar una cosa para que queden aterrados. En la audiencia de alegatos producida hace pocos días en el Tribunal de Arbitramiento, porque ustedes miren cómo es el tema de la corrupción, una de las pretensiones obvia y natural del Estado es que se declare la nulidad absoluta del contrato por el tema de las coimas, que es lo que hemos venido hablando. ¿Listo? Esa es la pretensión. Dice los abogados del concesionario, del señor Sarmiento, lo siguiente. Lo revela María Jimena Duzán en su columna. Dice, imagínense que esos señores se paran ante los árbitros y dicen, no, espera un momentico, no pueden declarar la nulidad absoluta del contrato, porque es que si bien hubo corrupción, esa corrupción no fue el nexo para ganarse el contrato, porque cuando nosotros corrompimos, no corrompimos para que nos dieran el contrato, sino para evitar que otro corrompiera al viceministro. Hágame el favor. Lo que decía Fernando Londoño en el caso Invercolsa. La desfachatez llega hasta tal punto de decir cínicos. que cuando yo corrompo, esa corrupción es buena, pero que cuando corrompe el otro, esa corrupción es mala. Una especie de corrupción eficiente. Pero ¿de qué nos quejamos? O corrupción preventiva. Pero señores, sinceramente, ¿de qué nos quejamos si los candidatos del 2014 recibieron plata de Odebrecht? ¿De qué nos quejamos? ¿De qué nos quejamos? Si el propio Roberto Prieto confesó que en 2010 también recibió plata la campaña de Juan Manuel Pues vi Santos. que ahorita vienen ¿De qué nos elecciones, quejamos? que la gente deje de quejarse y con ¿De la qué? única arma que tiene, que es su cédula, vote mejor. O si no, nos lleva el demonio. Si en las elecciones regionales siguen mandando los ñoños, los musa y toda esta corruptela, definitivamente esto no lo cambia nadie. Yo, en estas peleas que he venido dando, y Vicky, yo agradezco mucho el espacio que me ha dado en temas bastante álgidos, uno le cuesta. Esto ¿A usted le ha costado? duro. Me ha costado durísimo. ¿Qué le ha costado? Me ha costado mucho y te lo dije en reserva, lo dejamos para después, ojalá no reviente, pero es hartísimo y me ha costado mucho. Me ha costado en lo profesional, me ha costado en lo económico, pero sigo para adelante. ¿Han amenazado? ¿Sí? Me está costando. A lo que voy es, alguien tiene que entablar esta cosa. La otra vez el señor José Félix Laforí me decía que yo era del Polo Democrático como si eso fuera delito. No, primero no soy del Polo Democrático, segundo no es delito, y si yo salgo con el senador Robledo, pues es el que me para bolas en las denuncias. ¿Qué hacemos? Si no hay, pero no aquí hay también solo le uno, paramos dos. bolas. ¿Ah? Aquí No, yo también sé, le por eso paramos agradezco. bolas. Pero Vea, esto está no quiero costando. que se nos acabe el tiempo sin preguntarle una cosa a Pablo Felipe Robledo hoy. Pablo Felipe, míreme. ¿Es cierto que desde que usted sancionó a Cemex, no volvió Germán Vargas a hablarle? ¿Que lo zafaron de Cambio Radical y que perdió los papeles también con Luis Felipe Henao? Venga, mire, a mí, yo sé por qué me hace la pregunta, porque es lo que dice es que le ha costado. Pues claro, a todos los que hemos combatido la corrupción, nos ha costado y nos ha costado tomar esas decisiones, eso nunca es fácil. Los amigos muchas veces son por un ratico y los enemigos eso sí son para toda la vida. Eso decía el presidente incluso Buena frase, Turbay. No le he escuchado, pero me gusta el presidente Turbay decía en la política los amigos. Pero Turbay ya me dañó la frase, pero no, porque es que entonces pues dicen. no me gustó. Lo que pasa es que pero déjenlo contar. lo que pasa es que después dicen que es mía. Entonces a ver, el presidente decía avance. que en la política los amigos son por un ratico y los enemigos son para toda la vida. Y eso nos pasa a todos los que combatimos la corrupción. Yo también los tengo grandes problemas derivados de haber mucha gente dejó de hablarme. Mucha gente me detesta, mucha gente me ha denunciado. Mire, yo tengo realmente con Cambio Radical una distancia enorme y la tengo desde hace bastante tiempo, ya varios años. Cuando yo sancioné el cartel del azúcar, el señor Rodrigo Lara, en ese momento presidente de Cambio Radical, con Julio, hablando aquí en la W con Julio, decía y sacaron un comunicado diciendo que yo no pertenecía a Cambio Radical. Les daba pena que yo fuese miembro de Cambio Radical habiendo tomado una decisión contra los ingenios azucareros, que dijeron que yo era ficha del presidente Santos y que yo no era miembro de Cambio Radical. Yo eso pues me sentí bastante halagado realmente pues por esa exclusión. Yo con Vargas
ni con Henao hablo hace muchísimo tiempo, yo no los veo, yo estoy absolutamente distanciado. Yo no sé cuál es la razón exacta para que ellos se hayan distanciado. Pues coincidió posiblemente con varias decisiones, pero yo no sé si es la de Cemex, yo no sé si es la del señor Sarmiento, pero la realidad es que sí estamos distanciados, estamos distanciados hace bastante tiempo. Porque usted terminó sancionando a varios de los amigos de Germán Vargas y de Luis Felipe Henao. Es que pregunte, ¿dónde trabaja hoy Luis Felipe Henao? En el Grupo Aval, desde hace mucho rato, sí. Pero yo no podría saber porque ellos nunca me han llamado a mí a hacerme un reclamo, ni me ha faltado, porque ellos saben que no lo van a hacer, doctor. Eso les va, solo le cascó, Luis Felipe Henao le cascó a usted por Twitter. Usted no me dejará mentir a mí que cuando hablamos, yo le dije, yo no tengo ninguna relación hoy en día, no hablo hace yo no sé cuánto tiempo, yo estoy muy alejado de eso. Yo le voy a decir una cosa, Vicky, yo pertenezco a un grupo de colombianos que quiere cambiar este país de forma diferente. Yo detesto la corrupción, lo que yo puedo hacer para combatirla. Yo al país le mostré el ejercicio de una superintendencia con aciertos, con desaciertos. Yo salgo a defender mis decisiones porque pues las tomé con convicción, las tomé con carácter. Le di pelea a las empresas más ricas del mundo con las que muy poca gente o nadie se había metido en Colombia, y yo creo que ese es mi principal activo. Mi principal activo no son mis amigos políticos o mis ex amigos políticos. ¿Hoy Germán Vargas es su amigo? Estoy muy distanciado de... Diga, no, es mi amigo. Punto. Estoy muy distanciado de él. ¿Le prestaría plata? No es amigo. ¿Le prestaría plata, bebé? Pues, no hablo con él hace más o menos 2 años. ¿Usted vio las denuncias que sacamos sobre Cemex y la campaña de Juan Manuel Santos? Sí. ¿Y le parecieron normales? ¿Le pareció normal el viaje a Puerto Vallarta del vicepresidente de la República, Germán Vargas, y del entonces ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao? Pues me parece que la columna suya es una columna importante a valorar y ellos tendrán que dar las explicaciones y que las den. ¿Pero ese viajecito es normal, francamente? Pues no sé, yo no sé. ¿Usted lo haría? No, yo no lo haría. Ah, bueno, listo. Vicky, bueno, sobre eso, les agradezco. Sobre eso, mire, estamos hablando, cada semana es un tema de corrupción, después el B, después el C, después el más grave, pero yo sí quiero decirle algo claro a los colombianos. En todos estos temas de corrupción de cada semana están los mismos con las mismas, los santistas y los uribistas, y lo digo claritico. Y esto tiene que cambiar algún día. Por amor de Dios, cambiémoslo en las próximas elecciones. Por eso que toda esa porquería la paguen ellos. Pero la pagamos somos los que denunciamos, ¿no? Sí, las bolas del paseo. Bueno, no hay bolas, pero...